Nivel 3, descubriendo mi ministerio. Bienvenidos. Es necesario que asista primero a los niveles 1 y 2 antes de esta clase. Estamos convencidos de que debe estar primero comprometido a los hábitos para alcanzar madurez espiritual antes de que usted esté listo para el ministerio. El estar comprometido a la iglesia en casa y a la madurez espiritual son el fundamento para el ministerio, que es esta clase. En esta clase vamos a descubrir cuál es nuestro ministerio, cuál es su ministerio, y junto con eso, cuáles son los dones espirituales con los que Dios le ha capacitado. ¿Cuál es el propósito de esta clase? En Efesios 4, del 11 al 12, lo podemos ver con claridad. Dice Efesios 4, 11 al 12, que Dios ha dado pastores y maestros para preparar a las personas de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña dos cosas. La primera, que los pastores son administradores. Los pastores son administradores y las personas son ministros. Las personas son ministros. El principio que sustenta esta clase es este. Mi ministerio se determina por mi forma de ser. Lo que Dios me hizo ser determina lo que Él quiere que yo haga. Es más importante para Dios ser que hacer, porque podemos hacer sin ser. Por ejemplo, alguien puede jugar fútbol sin ser futbolista, pero aquel que tiene la pasión y el talento y la habilidad para el fútbol, en todas partes va a jugarlo. Entonces, en lo espiritual, Dios está más importado en lo que yo soy que en lo que yo hago, porque lo que yo soy finalmente va a determinar lo que yo hago. Entenderé mejor el principio para el cual fui creado cuando entienda mejor qué clase de persona soy. Este es el secreto para saber la voluntad de Dios para tu vida. Dios es consistente en su plan para cada una de nuestras vidas. Él no nos daría talentos y temperamentos innatos, dones espirituales y toda clase de experiencias en la vida para después no usarlos. Al revisar y estudiar estos factores, descubrirá el ministerio que Dios tiene para usted. La forma única que Dios tiene planeado que le sirva, la razón de su existencia por toda la vida. Es tan relevante entender los principios de este nivel 3, porque si se ha preguntado alguna vez, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué? ¿Para qué existo? Bueno, la razón por la cual existimos se llama ministerio. Y cuando uno descubre esto, uno descubre la razón de ser de la vida. Los resultados de descubrir el ministerio para el cual fui formado son fructificación y plenitud. Lo repito, los resultados de descubrir el ministerio para el cual fui formado son fructificación y plenitud. El enfoque de esta clase: en la iglesia local, en casa, enfatizamos en un acercamiento individual al ministerio y no en un acercamiento institucional. Enfocaremos en los 5 factores personales que se han combinado para formar el verdadero usted real. Al identificar los rasgos específicos que posee en cada una de estas áreas, el ministerio que Dios ha diseñado para usted le será tan claro como el agua. Usted va a dar fruto y va a estar satisfecho. Usted va a hacer las cosas y va a ver el resultado. Muchas veces nos encontramos haciendo cosas para las que no fuimos llamados, para las que no estamos dotados por Dios. Entonces, no hay fracasos en el ministerio
o no hay ministros fracasados, únicamente podemos ver que hay personas tratando de hacer cosas para las cuales Dios no las ha llamado. Pero cuando descubrimos el ministerio que Dios tiene para su vida y lo ejercita, descubrirá que para eso nació. Descubrirá que de ahí es, que eso es lo que tiene que hacer por el resto de su vida. Y es lo que nos trae una plenitud y un gozo inefables, y podemos dedicar el resto de nuestra vida a la causa de Cristo en el área que Él, no los hombres, no las instituciones, sino Él ha determinado para su vida. Dos son las metas de esta clase. La primera, que yo descubra, es un descubrimiento, que yo descubra mi diseño único, mi forma para el ministerio, y que me comprometa al desarrollo y uso de mis dones y habilidades dados por Dios para servir a través de la iglesia. Entonces es un descubrimiento para desarrollar y usar los dones que Dios nos ha dado. Segunda meta, escogeré y empezaré sirviendo en el ministerio de mi iglesia que mejor exprese lo que Dios me hizo ser, y además en lo que se ofrezca. Entonces hay 4 pasos a dar para esta clase, para este nivel. Primero, tomar las 4 sesiones, que es lo que vamos a hacer en este seminario el día de hoy. La segunda, completar las ayudas y la forma. Eso lo tiene que hacer durante el mes siguiente. La tercera, entrevistarse con un siervo, con alguien que esté en el ministerio que Dios le ha llamado. Y cuarto, empezar a servir en el ministerio. Vamos entonces a la primera sesión de este nivel. Y la primera sesión es que fuimos hechos para el ministerio. ¿Qué es ministerio? Definición del griego diáconos, significa simplemente servir. Es usar lo que Dios nos ha dado para servirle a Él y a las necesidades de otros. Porque ministramos en 3 direcciones. Primera, ministramos para el Señor. Segunda, ministramos para otros creyentes. Y tercera, ministramos para no creyentes. Tenemos que aprender a ministrar al Señor, a ministrar unos a los otros en la iglesia y a ministrar a los que no conocen a Cristo. También ministramos en 3 áreas de necesidad. Primero, a las necesidades físicas de la gente. Jesús no solamente suplió la necesidad espiritual de la gente. A veces creemos que la gente es suficiente con que se les predique la palabra de Dios, pero hay gente con muchísima necesidad que necesita que sus necesidades físicas de alimento, de ropa, de salud sean satisfechas. Mateo 25, 35 y 36, Jesucristo dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y vinieron a mí. De cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Mateo 10:42, Jesús dijo: cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Entonces necesitamos aprender a ministrar a las necesidades físicas de la gente, a llevarle de comer al que no tiene de comer, llevarle ropa al que no tiene
que vestirse, el darle ayuda económica, ayuda material a los necesitados en los albergues, en las casas hogar, a los niños de la calle, en las cárceles, en los hospitales. ¿Qué es lo que nos marcó Jesús? Número 2, ministramos a las necesidades emocionales de la gente. El apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, en la primera carta, del capítulo 5, versículo 14, hermanos, dice, también los exhortamos a que amonesten a los desordenados, a que alienten a los de poco ánimo, que den apoyo a los débiles y que tengan paciencia hacia todos. Nos ministramos emocionalmente cuando oramos unos por otros, cuando nos exhortamos, cuando nos animamos, cuando nos alentamos, cuando estamos allí pendientes de lo que hay en nuestro corazón, cuando nos escuchamos, porque muchas veces lo único que necesitamos es que alguien nos escuche nuestra necesidad, y esa es una necesidad emocional que tenemos que aprender a ministrar, a suplir. Y número 3, a las necesidades espirituales de la gente. De hecho, a través de este curso yo estoy supliendo una necesidad espiritual que no es la única, pero es una de las 3. Dice 2 Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Esto es, el predicar, enseñar, el hacer cosas espirituales suple esa necesidad que todos los seres humanos tenemos. Colosenses 1, 28 y 29 dice que a Cristo anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Entonces, el error que a veces nosotros pues cometemos, es un error que yo cometí al principio cuando empecé a visitar la cárcel hace ya casi 30 años, fue que creía que nada más con hablarles de Dios y con hablarles de Cristo y enseñarles la palabra ya era suficiente, pero pronto se da uno cuenta que no es suficiente, porque Jesús suplió tanto la necesidad física como la necesidad emocional, como la necesidad espiritual. Y si es Cristo quien nos manda, tenemos que aprender a ministrar en esas 3 áreas y en 3 direcciones: a Dios, los unos a los otros y a los que no conocen a Cristo. ¿Cuál es el propósito del ministerio? 1 Corintios 12, 26 y 27 dice: hay diferentes clases de servicio a Dios, pero el Señor es el mismo. El Espíritu Santo manifiesta su poder a través de cada uno de nosotros para beneficio del cuerpo de Cristo. Todos ustedes juntos forman el cuerpo de Cristo y cada cual es una parte separada y necesaria de este. Algo que en el mundo se dice es que aquí todos son necesarios, pero nadie es indispensable. Eso no se aplica en el cristianismo. En el cristianismo todos somos necesarios e indispensables porque somos un cuerpo, como el apéndice o cualquier otro órgano. Son partes del cuerpo, somos esenciales, indispensables para Dios. Usted es indispensable para la obra de Dios. No importa qué tan grande o qué tan pequeño pueda haber el servicio que Dios tenga para usted. Si usted cumple, si usted hace lo que el Señor le manda hacer, ahora que descubro, puede ser que ya descubrió y este curso solamente es para confirmar lo que ya está haciendo. Entonces va a descubrir o a confirmar la importancia, la trascendencia que tiene, que no deje de hacer eso que Dios
le ha llamado a hacer. Dios quiere usarme para edificar su cuerpo. Hay 10 razones por las que el ministerio debe ser mi prioridad en la vida. Primera razón es que he sido creado para el ministerio. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para el ministerio, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, cuando le creó con un ministerio. No es que usted conoció a Cristo y Dios está, ¿y ahora qué pongo a hacer a mi hermano, a mi hijo? No, Dios desde antes de la fundación del mundo ya tiene el ministerio para usted, porque fue creado para el ministerio. Segundo, he sido salvado para el ministerio. 1 Timoteo 1:9 dice, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Entonces, somos salvos para servir. Por esa razón fuimos alcanzados. Tercer razón, he sido llamado para el ministerio. He sido llamado para el ministerio. Efesios 4:1 dice Pablo, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 4 y 9, dice, acercándose a él, a Jesús, piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Entonces tenemos un llamado a anunciar a Jesús. No soy quien pienso que soy, no soy quien piensas que soy. Realmente soy quien Dios dice que soy. Esta es una verdad que transforma vidas. Y esta verdad ha transformado mi vida y va a transformar su vida. Su identidad, mi identidad, no tiene que ver ni con su raza, ni con su apellido, ni con su nacionalidad, ni con su defecto, ni con su virtud, ni con su carrera. Porque hay quienes dicen yo soy doctor, o yo soy mexicano, o yo soy puertorriqueño, o yo soy de la familia tal, o yo soy, y asocian con algún defecto o con alguna virtud. Pero ¿sabe? De acuerdo a lo que Dios diseñó, porque somos creación de Dios, diseño de Dios, soy un ministro de Jesucristo. Esa es su identidad principal. Usted es un ministro, una ministra de Jesucristo, un siervo, una sierva de Dios. Cuarta razón, he sido dotado para el ministerio. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice cada uno. O sea, vamos a descubrir que cada uno tenemos un don espiritual, por lo menos uno. Hay dones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y hemos sido dotados, por lo menos con un don del Padre, un don del Hijo, un don del Espíritu Santo. Quinta razón, he sido autorizado para el ministerio. Mateo 28, 18 al 19 dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Segunda de Corintios 5:20 dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Ya Jesús ha dado la orden. Es increíble cómo hay pastores, hay líderes que se atreven a prohibirle a algunos que sirvan a Dios.
Ahora, una cosa es el servicio dentro de la iglesia local, en casa, y otra cosa es el servicio, el ministerio hacia afuera. La autorización para servir en la iglesia local, en la iglesia en casa, en el entorno de la iglesia hacia adentro, pues depende de los pastores y de los líderes. Pero hacia afuera la autorización ya ha sido dada, ya la dio Jesucristo hace 2000 años. Número 5, por si fuera poco, aparte de estar dotado, autorizado, he sido encomendado para el ministerio. Mateo 20, 27 al 28 dice: tu actitud debe ser como la mía, porque yo, el Mesías, no vine para ser servido, sino para servir. Colosenses 4, 17 dice: díganle a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió del Señor. Él nos lo está encomendando. Número 7, debo prepararme para el ministerio. El hecho de que tengamos un ministerio no quiere decir que ya lo vamos a desarrollar inmediatamente. Es como no saber manejar un auto y recibir un auto como regalo. Tenemos que aprender a usarlo. Efesios 4, 11 al 12 dice: y él dio pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso estos niveles, porque estamos preparándonos para el ministerio. Octava razón, el cuerpo de Cristo necesita ministerios. 1 Corintios 12, 27 dice: todos ustedes en conjunto forman el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro separado y necesario del mismo. El ministerio siempre funciona dentro del contexto de la familia iglesia. Siempre funciona en contexto de la familia iglesia. Mateo 9, 36 al 37 dice: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. O sea, vio la necesidad y entonces se dirigió a la iglesia, y a través de la iglesia se iba a suplir la necesidad. Ahora, vamos al procedimiento. ¿Cómo descubrir mi ministerio? En Romanos 12, del 1 al 8, tenemos 5 pasos para descubrir nuestro ministerio. Yo quisiera que los pusiéramos en práctica ahorita mismo. El primer paso está en el versículo 1 y es: dedica tu cuerpo. Dice Romanos 12:1: les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Qué le parece si hacemos una oración y le entregamos, le dedicamos nuestro cuerpo? Ore junto conmigo. Padre Celestial, aquí estoy. Yo quiero servirte, Señor. Por eso en esta hora, Señor, yo he entendido que tengo que entregarme totalmente a ti. Y dedico mi cuerpo a ti, Señor. Te entrego mis ojos para que veas a través de ellos. Te entrego mi boca para que hables a través de ella. Te entrego mis manos para que toques a través de ellas. Te entrego mis oídos para que escuches a través de ellos. Te entrego mis pies para que camines
con ellos, Señor. Te entrego todo mi ser para que yo sea usado en tu obra, Señor. Para que tú tengas ojos, oídos, boca, manos y pies y puedas continuar, Jesús, haciendo tu obra en esta tierra por medio de mí. Que ya no viva yo, mas tú vivas en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Segundo paso. Elimina la competencia de distracciones. Esto está en el versículo 2. Elimina la competencia de distracciones. Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, de su mente. Hay muchas cosas que nos distraen. El internet, la televisión, los juegos, y bueno, pueden ser muchísimas cosas. Necesitamos tomar una decisión de eliminar algunas cosas que no nos edifican o que nos quitan el tiempo. Yo recuerdo que hace ya unos 27, 28 años, un ejercicio cambió mi vida. Porque yo estudiaba y trabajaba. Entonces yo llegaba al departamento donde yo vivía, como a las 9:30, 10 de la noche, y casi que por inercia iba y hacía esto. Prendía el televisor. Un ejercicio giratorio. Hoy en día es con un control, ¿verdad? Es así, pero en esos tiempos era así. Prendía la tele y de 10:30 a 11:30 yo veía las noticias, puras malas noticias, puro miedo, bueno. Y de pronto me di cuenta, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar. Y me di cuenta que eso me estaba quitando a mí la bendición de poder crecer más. Al fin y al cabo, las noticias al otro día uno las ve por todos lados, en los periódicos, o la gente se los cuenta. Entonces, hace 28 años hice esto. Hice un giro hacia la izquierda y ya no lo volví a hacer. Y esa hora que yo invertía todas las noches viendo noticias, la usé para leer la Biblia y ha sido la bendición más grande de mi vida. Entonces, ¿qué le parece si oramos? Y eso que usted sabe que le quita tiempo, eso que usted sabe que no le edifica, eso que usted sabe que si en vez de eso leyera la Biblia, orara, usted podría crecer más. Un hombre que se llama David Wilkerson descubrió que perdía mucho tiempo haciendo cosas que no debía y decidió dedicar 2 horas diarias de su vida a las cosas de Dios, leyendo la Biblia, orando, preparando estudios. Y eso llevó a un cambio drástico y a un ministerio increíble que hasta el día de hoy se está expandiendo por todo el mundo. Entonces, vale la pena eliminar. Entonces, ore conmigo. Padre, tú sabes cuáles son las cosas que me están distrayendo, que me están robando el tiempo, Señor, para que yo no crezca espiritualmente. En esta hora decido eliminarlas de mi vida. Toda aquella distracción que compite, Señor, con tu palabra, Señor, con lo que tú quieres que yo haga para ti. En el nombre de Cristo Jesús decido quitarlo de mi vida y sustituirlo, Señor, por un tiempo a solas contigo. En el nombre de Jesús. Tercer paso, evaluar mi potencialidad o fortaleza. Evaluar mi potencialidad y fortaleza. Versículo 3 lo dice así: que nadie piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. De eso se trata este curso, de que evalúe su potencialidad y fortaleza, y a través de las tareas, y lo vamos a explicar en las siguientes sesiones, usted va a aprender a evaluar dónde es fuerte, cuáles son las áreas, qué es su potencialidad, qué es lo que Dios le ha dado,
Cuarto paso, cooperar con otros creyentes. Versículo 4 y 5 dice, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. O sea, tengo que cooperar con otros creyentes, tengo que empezar a trabajar con otros creyentes. Cada miembro es un ministro en la iglesia. Esta es una implicación de la lección de anatomía de Pablo en 1 Corintios 12. Cada miembro es un ministro, usted es un ministro. Cada miembro tiene una función diferente. El ministerio de cada miembro es importante y cada miembro pertenece a nosotros. No hay estrellas, no debe haber estrellas en la iglesia de Cristo. Todos somos indispensables, necesarios. Todos jugamos una parte esencial que en el conjunto nos trae beneficio a todos. Dice 1 Corintios 12, 13, 21 y 22, por un espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Entonces, ahí es donde entra la genialidad del diseño de nuestro precioso Salvador Jesucristo, que aquellos que parecen más débiles son los más necesarios, porque es el orden que Él estableció. Y quinto paso, activar mis dones espirituales. Activar mis dones. Esto está en el versículo 6 al 8. Teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, de fe, de dirigir, de misericordia, dice, úsese conforme a la medida de fe de cada uno. Entonces, activar los dones es conforme a esto, ya oramos, ya entregamos, ya decidimos. Entonces, ahora toca evaluarnos, cooperar. Yo empecé fui a todos los ministerios, participé en todos, es muy bueno, aunque sea como espectador, pero es importante conocer todas las áreas de servicio que hay, para entonces dedicarse a una sola área. Esto es pues la primera sesión del nivel 3. Vamos a tomar un receso de 5 minutos. Regresamos.